En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Es imprescindible hacer ciertas aclaraciones para que la gente, el ciudadano común, que no tiene por qué ser experto en ciencia política, entienda qué es lo que está pasando alrededor de la política, porque la política es el ejercicio del poder, nada menos que eso, y es determinante para la vida de todos. Esto es a propósito de una distinción que hay que hacer y que tiene relación inmediata con la manera como Juanpa se hizo elegir presidente de la República. La distinción entre información y propaganda es una información absolutamente indispensable para comprender lo que está pasando. Esto tiene su antecedente. El gran inventor de la propaganda moderna, de la propaganda como medio de manejo de las masas, de las multitudes, es Goebbels. Goebbels fue un gran propagandista, tan grande propagandista que logró crear una unidad de sentimiento, una especie de volcán que hizo erupción en la Alemania, utilizando viejos factores que pesaban sobre el alma alemana y que hicieron su eclosión. Y esos factores estaban dados por pensadores muy ilustres que hablaron del gran destino de la nación alemana, y nos tenemos que remontar a Fichte y tenemos que remontar a recordar a Nietzsche cuando habló del superhombre, y el superhombre era el exponente de la raza aria. Zaratustra decía que Dios ha muerto, que lo que queda es el superhombre, y todo eso lo manejó Goebbels con mano maestra. Desde luego habría que contar también a Osvaldo Spengler en La decadencia de Occidente, que sentaba las bases para la creación de una nueva cultura, una vez que la cultura de Occidente estaba muriendo, y que se necesitaba una renovación de la cultura de Occidente en eso, en lo que representaba el nazismo, y Goebbels, por supuesto, era el que a través de esa propaganda lograba crear esa locura de explosión de sentimientos que dio lugar a la más grande tragedia del siglo XX. De manera que la propaganda política tiene sus antecedentes. ¿Qué diferencia hay entre informar y hacer propaganda? Por ejemplo, este espectáculo que estamos presenciando del Soy Capaz, al que la Andy se le prestó para atender los reclamos de Juanpa, ¿eso es información o eso es propaganda? Información, queridos oyentes, es revelar lo que una cosa existe. Si yo le digo a un amigo mío que en este momento son las 7:13 o 12 minutos en la mañana, le estoy dando una información, le estoy revelando algo que existe y de lo que yo le doy cuenta. Si le digo que la carretera de Bogotá a Honda, pasando por Villeta y por Guaduas, está en tales y cuales condiciones, le estoy dando una información, le estoy revelando un hecho que tiene unas formas de comprobación. La información se prueba. ¿Qué es la propaganda? La propaganda es una cosa bien distinta. La propaganda es decirle ciertas cosas al que recibe el mensaje para convencerlo de un contenido religioso o político o de alguna naturaleza que sea, o racial o el que ustedes quieran. La propaganda se dirige a mover los espíritus, a mover los corazones, sobre bases que pueden ser eminentemente deleznables, sobre bases que pueden ser que pueden estar gravísimamente equivocadas. La propaganda es un mensaje de convicción. Cuando desde el púlpito se está convenciendo a la gente de un mensaje divino, se está haciendo en cierta forma propaganda. No se está dando información, se está haciendo propaganda. Lo que se quiere, el objetivo de la propaganda es convencer, es unir a un grupo humano alrededor de un determinado mensaje. ¿A qué viene todo esto? A que está absolutamente comprobado
que en los últimos meses del primer periodo de Juanpa, es decir, en plena campaña electoral, se dedicaron 450.000 millones de pesos a mensajes de propaganda. Eso está establecido, esos son hechos, esa es información clara. Una propaganda que fue transmitida a través de los medios de televisión, de los medios radiales, de la prensa escrita, que por supuesto tuvo que ver con muy buenos ojos cómo se hacían esos gastos gigantescos para producir un efecto. ¿Cuál era ese efecto? El que la gente llegara a establecer que el gobierno de Juanpa era un excelente gobierno y que por consiguiente debía ser reelegido. 450.000 millones de pesos de propaganda. ¿Y quién era el propagandista? La Fundación Buen Gobierno, el señor ese que vino de Venezuela para hacer publicidad a Juan Manuel Santos o cualquiera otro que tomara en sus manos la idea de una propaganda política. Propaganda política que estaban haciendo todos los grupos políticos con el más perfecto derecho. El Centro Democrático hacía lo suyo, la izquierda hacía lo suyo, con los medios que tenía, estaban haciendo propaganda, invitando a creer, tratando de convencer a la gente. El problema es que la propaganda que estaba haciendo el gobierno la estaba haciendo con el dinero de todos y en esa medida estaba abusando del poder, porque esos 450.000 millones de pesos que se gastaron en los últimos meses en propaganda no eran de propiedad de Juanpa, ni eran de propiedad del gobierno, eran de propiedad de todos los colombianos, que tenían derecho a que con esos 450.000 millones de pesos se arreglaran problemas de los hospitales, se mejoraran las escuelas, se mejoraran los caminos, es decir, se hiciera todo aquello para lo que el Estado existe. El Estado tiene la obligación de dar información en ciertos temas. Si el Estado si estamos asistiendo a la inauguración de un nuevo hospital, tiene todo el derecho del Estado a decir, hay un nuevo hospital que presta estos servicios, que está a la disposición de estas comunidades. Eso es información. La propaganda es decir, el Estado como nunca antes está haciendo cosas maravillosas que no se cuentan cuáles son, sino que se está invirtiendo no sé cuánto dinero para producir unos efectos magníficos en la educación y en la salud y en la seguridad y como nunca antes. Eso es propaganda, eso es cuento para convencer a la gente. Que cada uno le cuente su cuento a los demás, eso forma parte del debate político. Que cada uno trate de convencer al otro de que su sistema, de que su idea es una idea redentora y beneficiosa para el país, eso es perfectamente legítimo. El Estado no tiene derecho a gastarse la plata de los asociados en hacer propaganda porque estamos a puertas de un nuevo Goebbels, porque estamos a puertas de un nazismo nuevo. Y lo que está probado con hechos, es decir, lo que es información, repetimos, es que el gobierno de Juanpa se gastó 456.000 millones de pesos en propaganda y que en los últimos meses no hubo información, no hubo mensajes informativos. Es decir, no se contó la realidad, no se contó la verdad, una verdad tangible, comprobable a través de pruebas, sino que todo era propaganda. Soy capaz, para que nos entendamos por último, ¿qué es? ¿Es un mensaje informativo? Pues claro que no. Es un mensaje propagandístico. Soy capaz de no sé cuántas cosas. ¿Y eso para dónde va? Eso va a convencer a la gente de que los diálogos de La Habana son una maravilla. Sería información que dijera, se ha reducido la violencia de esta manera. Ya la gente que sale con sus camiones por el departamento del Huila no tiene que pagar vacuna. Ese es un hecho que tiene pruebas posibles y tangibles.
lo demás es propaganda. Soy capaz de amar, soy capaz de no sé qué. Eso es preparando, condicionando la mente de la gente para producir un determinado resultado que se busca, que es la aprobación futura de un referendo, que para nosotros constituye la entrega del país al socialismo del siglo XXI, al castrismo, al comunismo, a las FARC. El gobierno tendrá otra idea. Vamos a discutirla. Eso es discutir en el terreno de los mensajes. Eso es discutir en el terreno de la propaganda, que fue para lo que se prestaron los industriales colombianos a hacerle propaganda a un proceso de paz. Pero al fin y al cabo, ese es dinero de esos industriales que se quisieron gastar 1.500.000.000. ¿Qué? ¿Cuánto fue? Son 150 a 10 millones de pesos, son 1.500 millones de pesos que se quisieron gastar en hacer una propaganda, pero han debido decir, esto es una propaganda, eso está claro. Eso está claro y eso está envuelto en el mensaje y cada uno se gasta el dinero en lo que se lo quiere gastar. Pero el gobierno no tiene derecho a hacer eso, ni a mover los hilos de poder para convencer de un mensaje, porque es por ahí por donde empiezan los sistemas totalitarios. El país tiene perfecto derecho a estar bien informado y tiene el derecho a que no se haga propaganda con su dinero, porque cada uno piensa de la estructura política en que vive, del gobierno donde está, de la sociedad que conforma su entorno o circunstancia, la opinión que quiera tener, sin que se la violente a través de la propaganda oficial, con los medios oficiales y con el dinero oficial. Juanpa fue elegido con el dinero oficial, con la propaganda estilo de Goebbels, como en cualquier sistema autoritario nazista o fascista, que fue otro sistema de gran propaganda, con el gesto, con la camisa parda, con todas las cosas que se hicieron para convencer a los italianos de que estaban a puertas de la resurrección del Imperio Romano, con todo su inmenso poder sobre la humanidad. Propaganda nunca, información, verdad comprobada y comprobable es lo que el país exige sobre los grandes temas nacionales. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 22 minutos.